nombre es Carla y respondiendo a la primera pregunta, con todo ello aprendí que la violencia sí tiene género y nuestras estadísticas lo corroboran. Gracias a la investigación de este proyecto, hallé que, por ejemplo, según los casos extendidos por el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, en el 2021 se identificaron aproximadamente 22.456 casos de violencia sexual y que el 94,5% de víctimas eran mujeres. Además, algo lamentable es que según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reveló que en el 2021 se incrementó fuertemente los casos de violencia y muertes de mujeres por manos de su pareja, y que cada semana por lo menos 3 mujeres en el país eran asesinadas. Respondiendo a la segunda pregunta, este trabajo académico me ha permitido tener una perspectiva mucho más crítica y reflexiva. Es por ello por lo que debemos desarrollar un rol activo y de esta manera podremos ser capaces de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y así combatiremos la desinformación. Mi reflexión final es que para combatir la violencia no son suficientes las condenas máximas a los agresores, ya que necesitamos cambiar la sociedad. El sistema y las instituciones cómplices de los feminicidas y violadores, que con su diferencia machista y falta de capacitación, nos responsabilizan por la violencia que vivimos, teniendo como resultado que las mujeres no denuncien y ganen la impunidad. Personalmente, el subtema que más ha enriquecido mis conocimientos previos es el de mi compañera Natalie Peñalosa, quien explica cómo es que la educación puede influir en la prevención de la violencia contra la mujer. Gracias a su texto, he logrado internalizar cómo es que la educación es un pilar esencial para el cambio que necesitamos en la sociedad. Además de ello, cómo es que entidades importantes como lo es el Minedu debe desarrollar un mejor trabajo y así nuestro sistema educativo logrará sensibilizar y concientizar a los alumnos y a su entorno sobre la equidad de género y el respeto, promoviendo así un entorno de armonía. Acerca de mi subtema, ¿qué sé ahora que no sabía al principio? Si bien antes sabía, bueno, tenía un previo concepto de lo que era la violencia de género, me he dado cuenta que es un tema realmente muy importante y que no sabía cuánto el machismo afectaba a la sociedad. Y bueno, también un problema que me di cuenta es que la mujer sufre, bueno, ha sufrido más en la pandemia que los hombres. Cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal me ha permitido ser un segundo crítico. Yo diría que sí me ayudó bastante porque antes de hacer este trabajo generalmente buscaba entre 2 a 3 fuentes, máximo. Pero al realizar este trabajo sí he buscado entre 5 a 6 fuentes y me ha ayudado a buscar a otros. ¿Cuál es el texto multimodal de tus compañeros que me ha permitido acerca de su subtema? Yo diría que el de mi compañera Lorena, ya que sí me ayudó a comprender sobre por qué, cómo ha impactado el confinamiento en las mujeres que sufren la violencia doméstica. Me parece que fue un tema muy interesante, como lo explicó, y que es algo que la gente debió tomarle más importancia en su momento. Gracias. Hola, mi nombre es Luciana García y en la primera pregunta acerca de mi subtema les hablaré qué sé ahora que no sabía al inicio. Realmente no sabía los nombres de los medios de comunicación que podrían ayudar a las víctimas de violencia, como por ejemplo CEM, Centro de Emergencia Mujer, y Programa Aurora. Tampoco tenía de mi conocimiento que trabajaban con un respaldo de los equipos itinerantes de urgencias que visitaban a las víctimas según la gravedad de los casos. Como segunda pregunta, les explicaré cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal me permitió ser una ciudadana crítica. Bueno, esto me permitió ser una ciudadana crítica mediante el buen uso de vocabulario. Me ayudó a ampliar mi vocabulario, mi léxico y a usar palabras precisas. La publicación de mi texto multimodal en la plataforma Facebook me ayudó a que mis lectores, como amigos o familiares, interactuaran de una forma eficiente y asertiva sobre el tema elegido, violencia contra la mujer. Eso me permitió ayudarlos a ellos ser unos ciudadanos críticos y a mí también. También en la segunda pregunta, ¿cuál es el texto multimodal de uno de mis compañeros que me ayudó a aprender más de su subtema? El que elegí fue el de Carla Dávila, quien me explicó cómo se pudo haber evitado la violencia contra la mujer en tiempos de COVID-19. Ella presentó un TikTok en el que cogí como enseñanza que en general el MIN debió potenciar mucho más sus medios de auxilio para que ese 8% de incremento en el año 2020 se redujera. Y también aprendí que es vital exigir un cambio en la sociedad para que haya un entorno de armonía y equidad. Gracias. Soy la alumna Patricia Laura y vengo a responder las 3 preguntas de reflexión del trabajo final del lenguaje.
Primera pregunta, ¿qué sé ahora que no sabía antes? Bueno, entre otras cosas, que las estadísticas no siempre son confiables. En este caso, las estadísticas de violencia contra la mujer no reflejan de verdad toda la violencia que hubo en estos años de pandemia. Y lo segundo que aprendí sería que los organismos suelen sacar documentos todos los años haciendo balances de sus cifras y viendo más o menos cómo van las tendencias, pero todo por medio de cifras. Fuentes, lo que aprendí buscando fuentes confiables es eso mismo, que los organismos dan todos los años informes y que son accesibles a todo el público. Entonces creo que sería algo que todo el mundo debería revisar. Y bueno, ¿qué texto explicativo es el que más me llamó la atención o me ayudó a aprender algo? Fue el texto de Lorena, en el cual podemos ver todas las formas que tiene alguien de comunicarse o de encontrar maneras de ayudar en el Ministerio de la Mujer. Acerca de mi subtema, que fue cómo impactó el confinamiento en las mujeres que sufren de violencia doméstica. Bueno, al principio no había escuchado sobre este tema, ya que en la televisión como en las redes sociales solo escuchaba los casos de aumento de COVID-19, cuántos fallecidos había por semanas o las nuevas medidas que planteaba el gobierno. Y bueno, gracias a este trabajo pude indagar en el subtema que planteé. A lo largo del curso he aprendido herramientas muy importantes que te permiten ser un ciudadano crítico, lo cual la primera sería la búsqueda de fuentes confiables, como lo son Alicia, El Cielo, Google Académico, etc. Es muy importante reflejar nuestras ideas a través de un texto multimodal, porque nos sirve para presentar nuestras ideas de una forma didáctica y efectiva en redes sociales. Si tendría que escoger un texto multimodal sería el de Carla, ya que su texto me parece muy interactivo porque inicia con noticias verdaderas y creo que eso hace más interesante para que el lector vea que habla con fuentes confiables. Además, explica su subtema de una forma clara que nos permite entender lo que quiere transmitir. Si bien es cierto, yo sabía que los casos de violencia contra la mujer habían aumentado en estos últimos años y que además con el confinamiento la situación había empeorado, no fue hasta ahora que pude tomar verdadera conciencia de las cifras y números alarmantes, como por ejemplo que el año pasado hubo un incremento de 69.5 de casos de violencia contra la mujer denunciados y que 147 mujeres fueron asesinadas y 5.000 desaparecidas. También pude saber de la existencia de la Guía para Profesores para la Prevención de Violencia de Género, que aunque fue publicada el año pasado, aún no todos los profesores la están aplicando. Considero que vivimos en un mundo donde abundan las noticias falsas o las fake news, donde a la vez nos damos cuenta del poder de las redes sociales con la constante viralización, ya sea de posts, videos, canciones. Con la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de mi texto multimodal, me ayudaron a reflexionar sobre el porqué de las cosas, a dejar de ser una consumidora pasiva y a tener una participación activa, con criterio y poder de decisión. Aunque todos los videos de mis compañeros me parecieron muy buenos, si tuviera que escoger uno sería el de Luciana García, ya que con su video de Facebook presentó una información muy completa, muy dinámica, donde desde el inicio te atrapa y a la misma vez se usa como contexto del subtema al tratar, usa muy buenos recursos de imágenes, estadísticas y de canciones que al mismo tiempo ayudan a resaltar la reflexión final. Bueno, voy a hablar sobre mi reflexión acerca de mi video. Acerca de mi subtema, pues no sabía que el MIMP tuviera tantos programas y implementara la línea 100 ni el programa Aurora Saya, y tampoco tenía conocimiento de que los derivaban especialistas en psicología y profesionales en derecho para poder sobrellevar tu caso, tu problemática y todo eso. Entonces, y en la búsqueda de fuentes confiables, pues no lo voy a negar, el Peruano Observatorio Nacional y la página del MIMP me ayudaron bastante porque
Yo no tenía conocimiento, como dije esto, como pensamiento de niña. Y yo no tenía idea de que, pues, antes de derivarte a un psicólogo te dan una entrevista para ver qué ha pasado, cómo estás, y para preocuparse por la integridad y la integridad de la víctima vulnerable en este caso. Yo no sabía que en el acompañamiento legal te brindaban tantos aspectos tampoco. Y el texto multimodal creo que es el de Carla. Sí, que lo subió a TikTok y pues me dejó pensando porque yo no sabía que tantas mujeres eran víctimas de abuso en la pandemia, cómo incrementó y todo eso. Y creo que lo que el ministerio está brindando es un gran apoyo, dando que las niñas siguen como el programa Aurora. Me parecen dos ejemplos importantes porque son súper buenos, ya que son programas que implementó el ministerio para que la víctima se pudiera acercar más y poder denunciarlo y tratar esa problemática que han tenido.